Pues nada, esto es Dragon Ball, pero le quité la nostalgia de Windrache otra vez. Vamos a verlo. Windrache, Windrache. ¿Estás seguro o segura de que puedes adjudicar todo el éxito de esta serie a la nostalgia? Cuando se trata de obras grandes a nivel de popularidad, siempre se busca un detalle que permita quitarle mérito. Con Kimetsu no Yaiba es decir que todo se lo debe a la animación. Con Dragon Ball es la nostalgia. Pero a ver, la animación de Kimetsu no Yaiba es sumamente buena. Culpar a Kimetsu no Yaiba por tener buena animación es como culpar a alguien guapo por no ser guapo. Y es común ver comentarios de ese estilo en críticas de lo que derivan en opiniones de ya no es lo que era antes, o contraargumentos que bueno, son parte de las guerras de internet. Así que voy a olvidarme de todo mi fanatismo y veré qué valor tiene si le quito esos lindos recuerdos. Pero va, ¿qué va? Yo te creo. es necesario que hablemos de contexto histórico. ¿Por qué? Porque esto no es subjetivo, esto es la objetividad. Son los hechos. Si vamos a la época en la que Dragon Ball comenzó a publicarse como manga en los 80s, era muy distintivo. Estaba en la demografía Por cierto, mañana sale un video de Dragon Ball clásico de shonen con una historia que te ofrecía una aventura con acción y comedia, mientras que el resto de mangas del estilo, si bien tenían sus momentos de alivio cómico, en su mayoría mantenían ese aire de seriedad con protagonistas imponentes que sí, algunos como este hombre son icónicos, ya que él también es importante para su cultura. Pero entre todo eso, estaba la historia de este niño que creció en las montañas, inocente, incivilizado y que necesitaba esforzarse para superar desafíos. Goku niño God, Goku niño God. No sé por qué nadie ve... No sé por qué la mayoría de personas ve Dragon Ball Z sin ver Dragon Ball normal. Si Dragon Ball normal es muy bueno. No solo eso, sino que te ofrecía comedia que, vamos, sabemos lo diferente que es el sentido del humor en nuestro lado del mundo comparado a Japón. Más importante aún, la diferencia de época. Y en aquel entonces, Akira Toriyama brindaba buena comedia y buena acción. Sí, era comedia estilo Toriyama, pero era comedia que se podía entender en Latinoamérica. Cosa que es muy rara en los animes japoneses. ¿Han visto un anime y ha llegado una escena en la que ustedes dicen... Como cuando hacen esos chistes raros de bragas o cosas así. Y te quedas como de... Pues mira, esas escenas no las entiendes porque es humor japonés. Y los animes que han logrado destacar es justamente por hacer humor general. Humor que cualquier país pueda entender sin necesidad de ser japonés. Los dos elementos que más llamaban la atención mezclados de forma muy balanceada, lo que terminaba en combates muy creativos. Tan solo miren esta pelea, Goku literalmente rompió la viñeta de manga con Yamcha al haberlo atacado. No me malentiendan, no quiero decir que no hubiera buenas historias de comedia o buenas de acción, las había, pero mi punto es que Dragon Ball logró tomar esos dos elementos para crear algo que en ese momento fue llamativo y fue el principio de su gran éxito. Y lo más importante, fue de los primeros. Fue de los primeros que hizo eso. Y lo hizo excesivamente bien. Esos chistes de... ¡Ay! Te toqué una teta. ¡Ay! ¡Pervertido! Sí. Son chistes tipo Japón. Y es humor japonés. Te guste o no. ¿Por qué menciono esto? Porque es el origen, la raíz y la nostalgia depende de algo que ya fue construido, de un recuerdo. Por lo tanto, aquí no puede aplicarse tal argumento dado que si es la época en que Dragon Ball comenzaba, sería imposible adjudicarlo a la nostalgia. Primero fue un rotundo éxito en Japón y después se propagó por el mundo. Dragon Ball triunfó sin necesidad de que pasara tanto tiempo. Simplemente a la gente le gustó la estructura de Dragon Ball y a día de hoy le sigue gustando. Sirve para que amplíen su criterio y dimensionen que si bien hoy pueden decirle genérica, en su momento fue innovación que le permitió afirmarse y... A la gente le mama decir que Dragon Ball es genérico cuando no se dan cuenta que es genérico porque cientos de animes le copiaron, no porque él se la copia. crecer. Entonces, si ahora lo ajusto a los parámetros de hoy en día, ¿qué aportaría? ¿Con qué se defendería de la crítica? Entendamos primero que es imposible que una serie se salve de la crítica, pero criticar no siempre es malo cuando se hace civilizadamente. Así y es. segundo, no hay
Eso lo sabemos gracias a nuestra deidad, Dios definitivo, Señor de Gramajo, MJ. Hagamos hipótesis de si a Dragon Ball le hubiera ido bien si hubiera salido en la actualidad, porque eso es muy especulativo, es imposible de saber. Lo más cerca que estaríamos de eso es si sale un remake del Dragon Ball clásico, que yo veo muy, pero muy necesario que se haga. La verdad sí, es justamente lo que voy a hablar en el video. Dragon Ball clásico está tan pero tan olvidado que la gente simplemente se olvida de que existe. Mucha gente realmente cree que Dragon Ball Z empieza cuando Goku presenta a Gohan. Y dejan de lado Dragon Ball original cuando es realmente bueno. Algo Dragon Ball Kai, pero bien hecho. Aunque Dragon Ball Z Kai está demasiado odiado de manera desmedida. Si entonces nos basamos en especulaciones, cualquiera puede decir tener la razón defendiéndose en que es incomprobable. Ahora con eso a un lado, decir que Dragon Ball es una mala historia o que no tiene historia es una forma indirecta de decir que no se ha visto la serie. Yep. Si parto desde el Dragon Ball clásico y no me baso en el humor, pues eso es bastante subjetivo, sigo viendo un mundo bastante creativo. Akira Toriyama tenía una gran imaginación en la que te brindaba personajes llamativos. Lo que más me gusta de Dragon Ball clásico es que realmente aprovecha los personajes secundarios. Cosa que Dragon Ball Z y Dragon Ball Super no hace tanto. En Dragon Ball original cada uno de los personajes secundarios tiene su propia personalidad. Y la sientes. Bulma, bueno, eso lo voy a hablar en el video de mañana. Pero por ejemplo, Goku es un niño inocente, torpe pero sumamente poderoso y con cola. Bulma es una científica a la que le gusta enseñar mucho pero que en el fondo es sumamente inteligente. Yamcha es un espantaviejas poderoso. Roshi es un desgraciado que le gustan las... ya sabes, bolsas de grasa de las mujeres que salen en el pecho. Y poco más. O sea, todos los personajes de Dragon Ball tienen personalidad en sí. E interesantes, con un gran trasfondo e historias que poseían un gran peso emocional, en lo que era un gran punto a favor ya que desarrollaban tramas que en su punto más Chiste japonés. Tin, 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 tin. Creo que ese sonido es chino. Ok, ya mejor me callo antes que me digan algo. salto dejaban a un lado la comedia y eso daba más impacto a los giros argumentales, porque la atmósfera te decía que es tiempo de poner atención porque pasará algo fuerte. Yep. Incluso Goku, el Goku que en era moderna dicen no tiene desarrollo, ese Goku tiene una evolución como personaje pasando de ser un niño con una vida monótona a convertirse en un peleador de Yep, y no solamente eso. Un niño que no comprendía los riesgos el riesgo de los problemas en realidad a ser una persona que lucha no solamente para hacerse más fuerte, sino que en el punto de Dragon Ball clásico para proteger a los demás también. artes marciales, madurando a través del entrenamiento ya que va descubriendo diferentes maneras de volverse fuerte. Algo más que solo fortalecer los músculos, Yep. sufre derrotas y aprende de estas. En un momento resaltan que era importante que perdiera su primer torneo, en una de las mejores escenas del maestro Roshi, que entró de incógnito al torneo para vencer a sus discípulos, diciendo que son muy jóvenes aún y que si hubieran tenido éxito a la primera vez, se relajarían y dejarían de esforzarse. Ese torneo es God y esa reflexión de Roshi... Lo dije todo al revés. Ese torneo es God y esa reflexión de Roshi es hermosa, hermano. Que debían entender que hay personas más fuertes que ellos y que por tanto nunca deben dejar de entrenar. Por cierto, Toriyama tiene un problema muy grave con la pose de paz. En la miniatura justamente va a ir un Goku haciendo la pose de paz porque la hacía demasiadas veces. Creo que le gustaba mucho hacer esa seña de paz. Ese tipo de inflexiones con un gran valor reflexivo eran habituales de ver, porque acompañas al protagonista en su crecimiento como persona y como peleador. Se mantiene como una historia interesante, porque Goku, quien estaba aislado, descubre todo un mundo lleno de cosas impensables, como lo fue el malvado ejército de la Patrulla Roja, un asesino sin corazón. El asesino que realmente le hizo tener un tremendo desarrollo a Goku. Si no fuera por Tao Pai Pai, Goku jamás hubiera evolucionado. Hola, Matías. O un rey demonio. Experiencias que lo forjaron y lo cambiaron. Pero no es solo él. Creo que todos los personajes que va conociendo aportan algo y tienen su propio desarrollo. Krillin dejando de ser egoísta y abandonando el deseo de ser superior a otros. Ten Shin Han dándose cuenta de que su maestro lo mal influenció y era un peleador sin honor. Ten Shin Han deidad, hermano. Yamcha dejando de ser un ladrón y perdiendo su miedo a las mujeres. Es
El arco de la mitad de Twitter. El verdadero desarrollo de todos los... El verdadero desarrollo de todos los fans de Dragon Ball. Mucho lo que tuvo para ofrecer, mucho que con el tiempo se fue perdiendo. Notarán que me centré mucho en el Dragon Ball clásico para el punto anterior, porque es la etapa de la historia más ignorada hoy en día, y lo que... Sí, gracias por darme razón, Windrache. Mañana sale un video de eso. Mañana les voy a decir el título del video. ¿Por qué Dragon Ball clásico es tan olvidado? Ese es el título del video de mañana. De hecho, lo tengo que editar yo, así que espero la edición les guste porque me voy a mamar con la edición. que tiene que ofrecerse Hasta la miniatura la hice mejor. esconde y no debería ser así, ya que tiene algunos de los mejores puntos de la historia. Yamcha se vio videos del match. Mientras que lo que más se señala es Dragon Ball Z y Dragon Ball Super en la actualidad. En Z, la mayoría concordará que todo decae en la saga de Cell, donde la trama avanza porque los personajes toman decisiones torpes, que eventualmente se va perdiendo la coherencia y los niveles de poder se salen de control, cosas que señalan como algo que perjudicó a la historia. No voy a justificar eso, porque los errores deben reconocerse. Claro, Dragon Ball tiene muchos errores. Y es que en efecto, la historia tiene agujeros de guión. El propio Toriyama una vez dijo olvidar que Cell debía perder con el Kamehameha de Goku. Espera, ¿lo dijo? ¿Eso lo dijo? Acabo de hacer un short al respecto y no encontré esa declaración. Porque él no debería poder reconstruirse si le vuelan la cabeza. Todos los errores de Dragon Ball Z que se te puedan ocurrir, yo los veo. Todo lo que Super pudo haber hecho mal, yo también lo veo. Yep. Y no te voy a defender esos errores, ni te pondré una lista que te diga que hay más cosas buenas que cosas malas. El debate se deja para otro momento, porque lo que quiero decir aquí es que es evidente que las tramas comenzaron a ser menos trabajadas, que con el tiempo fueron introducidos personajes más unidimensionales que... Jiren es el ejemplo más claro de personaje unidimensional que existe. Pero el tipo funcionó. Podrás decir lo que quieras de Jiren, pero el tipo vende. Sí, podían verse geniales, pero dentro de todo, no se les sacaba provecho como se hacía en antaño. Yep. Al siguiente arco ya se les olvidaba. Llegaban, hacían lo suyo y se iban. Aparecían transformaciones que a muchos les costaba entender tal aumento de poder o concepto, junto a que también aquellos personajes que yo mencioné por su desarrollo terminaron en segundo o tercer plano. Es lo que voy, Dragon Ball clásico realmente le da mucha importancia al tema de los personajes secundarios, cosa que Z y Super no hacen. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que reconozcamos que hay cosas que se hicieron mal, pero también que aún a pesar del tiempo, de la época, siguen habiendo cosas que quedan bien. No todo es de un solo color, es mucho. Pienso que no se puede cerrar la mente y decir que algo es malo basándose solo en los errores, o decir que todo es bueno fijándose en lo positivo. Así es, el mundo no es blanco ni negro, es gris. De que hubo un bajón narrativo, sí lo hubo, pero de que todo fue malo tras eso, no lo fue. Y si llevamos esto al presente, yo creo que sigue manteniéndose en ese camino inestable, lleno de altos y bajos en donde una cosa la hacen bien y otra la hacen mal. Completamente de acuerdo. En donde objetivamente pueden señalarse un agujero de guión o el potencial desperdiciado de una idea que yo... Mirus. Concuerdo, Dragon Ball Super metió muchas ideas que no aprovecharon como a uno le hubiera gustado. También están las incoherencias y otras cosas. ¿Dijeron incoherencias? Pero en ¡Dinero! esta parte te voy a decir por qué no creo que se pueda adjudicar todo a la nostalgia aún en el presente. Cuando Oli, incoherencias. se tiene un éxito masivo como ¡Mi pichula! que es Dragon Ball, no se puede dar crédito a un solo factor. El éxito depende de varias cosas. Si la nostalgia fuera tan poderosa, a todos los remakes de series antiguas les habría ido bien. Y no es así. Yep. No es así. De hecho, hay remakes que salieron excesivamente mal. Me pueden decir que en Dragon Ball es un caso distinto, pero no, porque quien esté en la comunidad sabe que la nostalgia poco hace por la serie, que más bien las personas que vieron las series viejas odian las nuevas. Y De hecho... la nostalgia no ayuda en nada a Dragon Ball en sí. Ayuda en nuevos productos, pero por ejemplo... a Dragon Ball Super... sí, tal vez atrajo a algunos por nostalgia.
Pero a los que atrajo los odia. Perdón. A los que atrajo odian Dragon Ball Cadete Super. del ciber. Gramajo que engana cancha. Teo González, dijo Teo Papa y Octavio versus Cinequiversi por lo de Dragon Ball. Me perdí, hermano. No te entendí. Pero... Gana Yamcha. Ah, sí. En Dragon Ball no existe tanto el factor nostalgia, más que nada, porque en Dragon Ball Super, aquellos que vinieron desde Dragon Ball Z son haters o nostalfans. Y a la vez, personas que vieron las nuevas, en respuesta comenzaron a tocar todos los errores de las series viejas, todo lo que hicieron mal antes y ahora se hace bien. Es que de verdad, no me puedo tomar en serio el argumento de la nostalgia cuando hay tantas Más bien la nostalgia hizo contra, sí, tal cual así. personas por ahí diciendo arruinaron mi infancia, todo eso, cada vez que sale algo. Un señor con 40 años, 5 divorcios, 7 hijos regados y 24... 24 pensiones alimenticias. No puede ser. Arruinaron mi infancia. Nuevo. Para mí, que a Dragon Ball le vaya bien en la actualidad no se debe a eso. Obvio, va a tener un aporte porque es una historia muy longeva. Que Claro. ha construido una base sólida. El tener una base así de sólida, de hecho, que 40 años después aún te sirva, no debería ser visto como algo negativo. Habla mucho de lo única que es esta historia y de lo grande que es. Hoy por hoy simplemente Qué hermosa se ve la animación de Daima, la puta madre. que la mayoría de personas son capaces de ver una serie sin importarle sus errores, siendo consciente de ellos, pero sin importarle, porque son capaces de entretenerse y no amargarse por pequeñeces. Más allá Al final, ¿qué pasó en Daima? Sale en octubre, hermano. de este vasto mundo, hay infinidades de grupos de personas con diferente gusto, cada uno con su propio problema, pero hago una pregunta. Si logramos demostrar objetivamente que una serie tiene errores, fallos e incoherencias, pero aún así le va bien, ¿qué se hace? Aceptar que la serie es buena. Nada, es lo que es y ya está. Tampoco puedes dar algo por hecho solo porque no esté dentro de tus estándares. Como Así dije es. antes, el éxito no es algo que pueda depender de una sola cosa. Y eso sí es un hecho. Hay un montón de personas que simplemente necesitan aprender a Uf, ese golpe se vio God, coexistir con pensamientos distintos, que si algo deja de ser su gusto, pueden ir a otro lado. Que además, no hay necesidad de tomarse todo tan en serio. Es más, ahora mismo terminaré el video para ir a tocar pasto. Si crees que este contenido Windrache va a hacer lo que muchos fans de Dragon Ball jamás han hecho en su vida. Eres un gran ejemplo, Windrache. es valioso, agradecería que lo apoye. Claro que sí. Un segundo. Like. Pues nada. Windrache, si quieres que siga haciendo mal uso de tu contenido o algo parecido, o simplemente no quieres que sea reaccionado, puedes mandar un mensaje por cualquiera de mis redes sociales y lo borro sin pero sin nada.